a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Adamaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el protector solar antiarrugas de la marca Ciaja. Y es que en anteriores vídeos me habéis estado pidiendo que analice más productos de esta marca y qué mejor momento para empezar a conocer sus protectores solares. Especialmente me llamó la atención ya que venía indicado que tenía esta acción antiarrugas. Así que vamos a profundizar un poquito en toda la información que viene indicada en el etiquetado para irnos a continuación al listado de ingredientes, ver qué activos contiene, sus propiedades, hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio. Lo más importante, saber si se adaptaría bien a todo tipo de pieles, especialmente también a aquellas pieles más sensibles, y si realmente va a tener esta acción antiarrugas o si se debe únicamente a esta prevención de las arrugas debido a que es un protector solar. Así que si quieres saber toda esta información de este protector solar de Ciaja, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! En estas últimas semanas he estado analizando muchos protectores solares, especialmente protectores solares económicos, para ver si realmente valen la pena y si pueden cumplir con su función. En este caso en particular vamos a conocer todo sobre este protector solar antiarrugas de la marca Ciaja. Cuando nos enfrentamos al etiquetado de este protector solar nos indica que va a ser una emulsión con un factor de protección solar muy alto y nos habla de la orientación del tipo de piel. Y es que este va a ser el factor clave a analizar con respecto a este protector solar, ya que nos indica que está orientado para aquellas pieles secas, maduras y con manchas. Cuando escuchamos esto podemos pensar que nos va a ayudar a mejorar también las arrugas, ya que viene indicado que es antiarrugas, y por otro lado también que puede mejorar las manchas, pero ¿realmente tiene en su composición algún despigmentante o algún activo con acción antiedad? Cuando vayamos al listado de ingredientes veremos todos sus ingredientes para ver si realmente es así. Y es que habitualmente en muchos protectores solares vemos estas palabras: antiedad, antiarrugas, antimanchas, pero esto no significa que tengan que tener estos activos en su listado de ingredientes. No suelen contener activos despigmentantes, no suelen contener activos antiedad. Lo que suelen contener son estos filtros de este protector solar que previenen el envejecimiento prematuro en nuestra piel y previenen las manchas, pero no tienen activos despigmentantes y antiedad como tal. Igualmente, en este caso, cuando vayamos al listado de ingredientes, descubriremos en profundidad qué activos encontramos en esta fórmula. Con respecto al tipo de piel, nos dice que es recomendada para todo tipo de pieles y también recomendada para pieles sensibles. Igualmente, ahora cuando vayamos al listado de ingredientes, buscaremos algunos elementos que puedan ser irritativos, etcétera, especialmente para aquellas pieles más sensibles. Y a continuación, con respecto a las propiedades, nos habla también de una parte de hidratación y también de aportar suavidad a nuestra piel, y por supuesto nos destaca también esta parte de protección. En el apartado de ingredientes destacados nos destaca por supuesto unos filtros fotoestables que nos ayudan a protegernos frente a la radiación ultravioleta A y B, y a continuación nos resalta algunos activos interesantes como el ácido hialurónico, la vitamina E y también la provitamina B5. De nuevo, como os comento, iremos luego al listado de ingredientes para ver en qué lugar se encuentran en el listado de ingredientes y si realmente están en una concentración suficiente para poder sentir así todos sus beneficios. Y por último, antes de conocer el listado de ingredientes, nos destaca el modo de empleo. Ya sabemos cómo tenemos que aplicar nuestros protectores solares, son el último paso de nuestra rutina de día, y es de vital importancia que seamos conscientes de que siempre que estemos expuestos a la radiación ultravioleta tenemos que reaplicar nuestro protector solar. Y algo importante también a destacar con respecto al uso de los protectores solares, también tenemos que ser conscientes de que no tenemos que aplicarlos únicamente en verano, sino que tenemos que aplicarlos durante todo el año, esté nublado, haga sol, haga frío, haga calor. Siempre tenemos que aplicar un protector solar en nuestra rutina. Tiene que formar parte sí o sí dentro de todos los productos que apliquemos en nuestra rutina de día. Tiene que formar parte de nuestra rutina. Y bien, y teniendo todo esto en mente, vamos a irnos al listado de ingredientes y empezamos conociendo algunos de sus filtros, que los encontramos ya bastante arriba en el listado de ingredientes en los números 3, 4 y 5. En el número 3 tendríamos un filtro ultravioleta específico para protegernos frente a la radiación ultravioleta A, y la máxima concentración a la que puede ser utilizada en nuestros cosméticos es de un 10%. A continuación de este tenemos otros dos filtros que son específicos para protegernos frente a la radiación ultravioleta B, y ambos tienen un máximo de concentración de un 5% a ser utilizado en nuestros cosméticos. Y ante la duda que nos pueda surgir de las diferencias con respecto a protegernos frente a la radiación ultravioleta A
y B, tenemos que ser conscientes que la radiación ultravioleta B es la que nos produce estas quemaduras más inmediatas, mientras que la radiación ultravioleta A es la que nos proporciona a largo plazo estas arrugas, manchas, etcétera, que se deben a la exposición al sol. Pasamos así al número 9, donde encontramos el siguiente filtro. Este filtro es de amplio espectro. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que puede protegernos frente a la radiación ultravioleta A y frente a la radiación ultravioleta B. Y la concentración máxima a la que puede ser utilizado en nuestros cosméticos es de un 10%. Y bueno, ¿y qué encontrábamos desde el último filtro que hemos visto hasta este? Pues bien, lo que encontramos fundamentalmente aquí son emolientes, suavizantes de nuestra piel. También encontramos una silicona y también encontramos un emulsionante. Los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles, como puede ser el agua y el aceite, sean estables en nuestra fórmula. Y para finalizar con los filtros, tenemos en el número 11 el último filtro químico que encontramos, que al igual que el anterior también es de amplio espectro, nos protege frente a la radiación ultravioleta A y B, y también su concentración máxima a poder ser utilizada en nuestros cosméticos es de un 10%. Pasamos ahora a buscar estos activos que venían indicados en el etiquetado, estos activos que venían destacados, y es que los encontramos en los números 17, 18 y 19 del listado de ingredientes. En el número 17 encontraríamos el pantenol con esta acción calmante en nuestra piel, a continuación encontraríamos la vitamina E que actuaría como antioxidante y a continuación tenemos la sal del ácido hialurónico, que ya sabemos que actúa fundamentalmente como humectante, hidratante. Ya sabemos que el ácido hialurónico con esta acción humectante puede darnos un poco este efecto rellenador de las arrugas, etcétera, pero tiene que estar en una muy buena concentración para que realmente podamos sentir los beneficios con respecto a esta propiedad. Así que viendo en el lugar del listado de ingredientes en el que se encuentra, no lo tenemos en una muy alta concentración, pero sí que es importante que tengamos en cuenta que tenemos estos activos algo diferenciadores con respecto, por ejemplo, a otros productos que he ido analizando, a otros protectores solares que hemos ido conociendo en el canal, ya que siempre esto es algo diferenciador, un plus que podemos encontrar en sus formulaciones. Siendo así, tenemos que ser plenamente conscientes de que con este protector solar no estamos buscando ni consiguiendo con los activos que tenemos esta acción antiedad, rellenadora de arrugas, etcétera, sino que por lo que estamos viendo, por lo menos hasta ahora, es que vemos estos filtros que sí que nos van a proteger nuestra piel y sí que podemos conseguir este factor de protección solar de 50+, que es lo que viene indicado en el etiquetado. Encontramos estos activos en concentraciones más bajitas que pueden aportar un poquito esta acción antioxidante, etcétera, pero no vamos a conseguir como tal esta acción antiedad y antiarrugas como venía indicada en el etiquetado. Y es que cuando conocemos el resto de ingredientes que encontramos en la fórmula, únicamente encontramos ya conservantes, perfumantes, estabilizantes, algún emulsionante, etcétera, pero no encontramos ningún activo con una propiedad interesante, una propiedad antiedad, antiarrugas, no encontramos péptidos, etcétera. Así que realmente aquí estamos hablando de un protector solar que nos ayuda con la prevención. Ya sabemos que los protectores solares ayudan a prevenir la aparición de manchas, de arrugas, etcétera, pero no estamos hablando de un protector con acción antiarrugas como tal, sino que hablamos de una prevención. Así pues, ahora que ya hemos conocido la información del listado de ingredientes y teniendo en cuenta lo que hemos visto en el etiquetado, vamos a irnos a conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio, ver si vale la pena, hacia qué tipo de piel va orientado realmente, si realmente la orientación es para aquellas pieles más maduras. Vamos a hablar también de las pieles sensibles, porque como he comentado muy por encima, hemos encontrado perfumantes. Os indicaré qué perfumantes contiene y qué pasa con las pieles sensibles. ¿Realmente podrían utilizar este protector solar? Y por último vamos a hablar un poco de si también podríamos aplicarlo en otro tipo de pieles y el efecto real que vamos a sentir utilizando este producto. Pues bien, este protector solar de Ciaja cuesta 7,99 € por 50 ml de capacidad. Y con toda esta información, ¿podemos decir realmente que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles? Pues bien, como he comentado, en esta fórmula encontrábamos una silicona, encontramos varios perfumantes, no encontramos alcohol desnaturalizado y es cierto que con todo lo que hemos visto en la fórmula, es una fórmula con una textura algo más enriquecida, es un fluido con una textura un poquito más densa que nos va a aportar un poquito este extra de hidratación.
Por lo tanto, sí que se adaptaría bien a aquellas pieles secas, maduras, sí que se podría adaptar bien a estas necesidades. Pero realmente, teniendo en cuenta que contiene estos perfumantes, todas aquellas personas que tengáis pieles sensibles, especialmente sensibles a los perfumantes, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir irritaciones, rojeces, picor, etc. Y para todas aquellas personas que tengáis las pieles mixtas o grasas, es cierto que este protector solar puede quedar algo pesado en vuestra piel, especialmente si lo aplicáis cuando tenemos altas temperaturas, en verano o incluso cuando haya mucha humedad. Está más bien enfocado en pieles normales a secas o muy secas, maduras, etc., pero no tanto para pieles mixtas grasas. Con respecto a lo que vamos a conseguir realmente con este protector solar, es justo lo que he comentado. No deja de ser un protector solar. Cumple con su función, tiene los filtros necesarios para poder tener este factor de protección solar de 50+, pero no tiene esta acción antiarrugas, no tiene elementos como péptidos, no tiene elementos que realmente pueden proporcionarnos estas propiedades. Estamos hablando de una prevención de aparición de manchas en el futuro, una prevención de aparición de arrugas en el futuro al haber estado expuestos a la radiación ultravioleta, pero no es como tal un protector solar antiarrugas, es un protector solar preventivo como tal en la aparición de manchas, arrugas, etcétera en el futuro. Así pues, en conclusión, ¿realmente este protector solar valdría la pena por su precio? Tengo que decir que tiene un precio muy económico. Habitualmente los protectores solares de supermercado o los protectores solares más económicos fundamentalmente se van a encargar de esto, de ayudarnos con una buena protección solar, y sí que tenemos este factor de protección solar de 50 o de 50+, dependiendo del producto. Por lo tanto, en cuanto a tranquilidad y seguridad de que nos va a dar esta protección, sí que lo tenemos. Pero, ¿qué ocurre realmente con estos activos extra? Es cierto que aquí los encontramos en una proporción muy bajita y sí, nos pueden proporcionar un poquito más de hidratación, podemos tener un poco esta acción antioxidante de forma muy leve, pero no estamos hablando de activos que se encuentran en buenas concentraciones para poder proporcionarnos así todas sus propiedades y beneficios. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de mucha ayuda. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este protector solar de Ciaja, y si lo conocíais y lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Qué os ha parecido su textura? ¿Habéis sentido que es una textura que queda demasiado pesada o realmente os ha gustado y ha sido agradable en vuestra piel? Dejádmelo todo aquí en comentarios, y dejadme también en comentarios qué os parece que en los protectores solares indique estas palabras como antiarrugas, antiedad, antimanchas, cuando realmente no tenemos activos despigmentantes y no tenemos activos realmente antiedad. ¿Os parece algo confuso para el consumidor? ¿O realmente entendéis que cuando en un protector solar indica esto, sabéis que va un poco orientado a esta parte de prevención porque es un protector solar? Dejádmelo todo aquí en comentarios, y bueno, lo único que me queda deciros es daros las gracias a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles, dejándome también críticas constructivas. Os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar siempre ahí, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!